Mis apreciados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy daremos conclusión a esta serie, La verdadera naturaleza piadosa de un cristiano, bajo el título El hombre piadoso busca la reconciliación con Dios. Muy seguramente los hombres piadosos que me han estado siguiendo fielmente en esta serie de enseñanzas han sentido alguna devastación espiritual al ser confrontados con sus pecados, al no cumplir plenamente lo que Dios nos ha demandado en su gloriosa palabra para una vida piadosa delante de Él. Sin embargo, hoy me he propuesto a mostrarles el camino para esta reconciliación con Dios y la restauración de los deberes de la piedad. La mejor forma que hallé es recordarle la obra del Señor Jesús en relación con la condición del pecador. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oh hombre piadoso, puedes ver la victoria sobre tu pecado y la reconciliación con Dios. Usted como hombre piadoso debe de ver la mediación de Cristo como una victoria sobre el pecado y el puente reconciliador que nos lleva a Dios. ¿Qué hace el pecado? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa del Dios Santo y de su gloria. Pero, ¿qué hace la cruz? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13 y versículo 16 nos dice lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Sobre esa cruz, Jesús tomó al Dios Santo de la mano y al hombre pecador tomó con la otra mano. Y por medio de la sangre de su cruz, Él reconcilió a Dios y al hombre. Él reconcilió a Dios y al hombre. Hizo la paz por medio de la sangre de su cruz para con esto llevarnos a Dios. La palabra llevarnos en griego es poseiner, que significa llevar a un individuo y presentarlo ante un rey o un dignatario. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante Dios el Padre, ante este gran rey, ante este dignatario soberano. Y por lo tanto,
ha hecho la paz, la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero también Jesús permanece intercediendo por nosotros. Padre, estos son míos y yo los compré con mi sangre sobre esa cruz para salvarlos perpetuamente. Como nos lo indica Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, hablando de Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé si esto lo anima a usted, porque a mí sí me anima, puesto que como hombres piadosos contamos siempre con una salvación eterna y una intercesión eficaz para nuestro perdón y reconciliación con Dios por medio de Cristo. El rey David tuvo un hijo llamado Absalón, y Absalón se rebeló contra su padre. Había una mujer en el reino que bajo las órdenes de Joab, general de su ejército, le dice a David, usted necesita hacer algo para reconciliarse con su hijo, para atraer a su hijo. Pero por el momento David no lo hizo. La mujer le dijo al rey, usted no está actuando como Dios manda. Subraye en su Biblia estos preciosos versículos, porque realmente son hermosos. Los que están en 2 de Samuel, capítulo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 12, versículo 14 y versículo 21. Dice así, y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Verso 14, porque de cierto moriremos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no se pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Verso 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Somos como aguas derramadas por tierra. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. En este sentido, nosotros somos como Absalón. Cada vez que faltamos a nuestros deberes piadosos, nos apartamos del Rey Celestial. Pero lo maravilloso de esto es que Dios tiene un medio para atraernos de regreso. Tiene un medio para atraernos de regreso. Quienes por el pecado hemos sido desterrados del paraíso y de la presencia de su gloria, este medio es Jesucristo y por la sangre de su cruz. Como hombres piadosos, mantengamos la mirada en esta declaración de las Escrituras que está en Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje
En este pasaje Dios trata al pecado como una enfermedad y nos señala el remedio que Él ha provisto. Como hombres piadosos, reflexionemos nuevamente en la llaga de nuestro Señor Jesucristo, como cuando por primera vez se nos habló para nuestro arrepentimiento. Pues el sacrificio de Cristo no solo es útil para hacer nuestro primer llamado al arrepentimiento, sino que el sacrificio de Cristo continúa siendo el único medio para quebrantar el corazón del hombre piadoso y traerlo en arrepentimiento cuando ha pecado contra el santo Dios. Es decir, primero por su llaga fuimos regenerados y redimidos. Y segundo, por su llaga somos siempre reconciliados con Dios cuando como hijos pródigos pecamos. Hombre piadoso, no olvides nunca lo que Dios hizo para salvarnos. Él quiso salvarnos y envió a su Hijo unigénito al mundo a fin de que compartiera nuestra naturaleza para poder redimirnos. Vivió como un hombre entre los hombres, a excepción del pecado. A su debido tiempo, después de 33 años de obediencia, llegó su momento de servir a su pueblo colocándose en nuestro lugar y llevando el castigo de nuestra paz. Fue al Getsemaní y allí, al pensar en la copa amarga de la ira de Dios, sudó gotas de sangre. Fue presentado luego ante Pilato y Herodes. Y allí experimentó el dolor y escarnio que nos tocaba a nosotros. Por último, lo llevaron a la cruz. Y allí lo clavaron para morir en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Ahora bien, la palabra llaga se usa para señalar el sufrimiento de su cuerpo y alma. Primero analicemos su sufrimiento en el cuerpo. Todo lo humano en él sufrió. Todo lo humano en él sufrió. Su cuerpo sufrió de una manera que es imposible describir. Al comienzo de su pasión, cuando sufrió intensamente, oh querido piadoso, el sufrimiento que era nuestro, Él lo llevó en su agonía, y de su cuerpo brotaron copiosas gotas de sangre que cayeron al suelo. Se cree que es muy raro que un hombre sude gotas de sangre. Se sabe de unas pocas personas aparte de Jesús que les ha ocurrido y en todas las instancias ha precedido inmediatamente a la muerte de la persona. Pero nuestro Salvador vivió después de una agonía que ninguno de nosotros, oh hombre piadoso, hubiera sobrevivido. Antes de poder recuperarse de este sufrimiento, lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote. Lo capturaron y lo llevaron de noche. Luego lo trajeron ante Pilato y Herodes. Lo azotaron y sus soldados le escupieron en la cara, lo abajetearon y le colocaron en la cabeza una corona de espinas. Lo flagelaron
y lo maltrataron de una forma horrenda, atroz. La flagelación era uno de los métodos de tortura más horribles que se puede aplicar malevamente. En el pasado, la flagelación y la muerte en la cruz era una vergüenza terrible. Pero para los romanos, la crueldad era tan natural que hacía que su castigo habitual fuera mucho más que brutal. Con respecto al sufrimiento corporal del Señor Jesús, las Escrituras dicen que le azotaron. Los romanos eran expertos en el arte de la flagelación. Ataban las manos de la víctima y le levantaban hasta que estuviera de puntillas para aumentar el dolor y para que la espalda quedara lisa como la seda, como un lienzo donde dibujar su flagelación. El instrumento de azote era un látigo con un robusto mango y con correas de cuero, y al final de las correas habían unos pedacitos de hueso, metal y vidrio en forma de garfio ingeniosamente incrustados. Usaban 2 soldados, 2 verdugos. Uno de los verdugos comenzaba en la nuca y comenzaba a descender cada vez que golpeaba al reo. Y el otro comenzaba en los tobillos y ascendía hasta encontrarse con el otro verdugo. En equipo, estos 2 verdugos despellejaban a esa persona estirada y parada en puntillas. Al enroscarse el látigo alrededor del cuerpo, desprendían un pedazo de carne cada vez que lo jalaban. Ellos sabían muy bien azotar y desprender la carne de tal forma que los nervios y los músculos quedaran expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima, después de ser azotada, ésta caía postrada en suelo. Los hombres no salían caminando, sino arrastrándose. Por ello la Biblia dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí la palabra llevar es arrastrar. Jesús fue arrastrado por hombres inicuos, y no por un embaldosado de mármol, sino por un piso rústico en piedra. ¿Por qué le llevaron? Porque había quedado demasiado débil para caminar. Caminaba y luego tropezaba y caía. No podía sostenerse a sí mismo y no podía cargar la cruz. El Salmo 129, versículo 3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Mi hermano piadoso, mira los sufrimientos de tu Salvador. ¿Harás vano sus sufrimientos por ti al permanecer endurecido en tus pecados? Cada latigazo y afrenta cometida a su cuerpo es un pecado perdonado. ¿No los confesarás haciendo que sus sufrimientos sean en vano? Pero nuestro Salvador, mi estimado piadoso, no solo soportó el terrible dolor del látigo romano. Esto no era el final de su sufrimiento,
sino el preámbulo de su crucifixión. Porque a esto le añadieron también las burlas y el ultraje. En el abuso físico del Señor Jesucristo, ellos lo golpearon con sus puños y luego le golpearon con palos y por último lo llevaron a la verdadera crucifixión. No se privaron de quitarle ningún sufrimiento. En medio de su desfallecimiento, sangreando y en ayunas, le hicieron llevar su cruz. Y luego obligaron a un hombre llamado Simón para ayudarlo para que él no muriera en el camino. Lo desnudaron, lo tiraron al piso y lo clavaron al madero. Le atravesaron las manos y los pies. Levantaron el madero con él, clavado en él, y de un golpe lo enterraron en la tierra. De modo que se dislocaron todos sus huesos. Como dice el lamento del Salmo 22, versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Conoce usted ahora por qué los romanos usaban la crucifixión? Porque era un cruel castigo. La crucifixión tenía como fin el ser cruel. La crucifixión tenía como fin el ser inusual. La crucifixión tenía como fin el inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que sea, que ocasione tal castigo, yo no lo haré. Exclamaba Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión, producir un gran pavor. La palabra excruciatus viene del latín y significa salido de la cruz. De esta palabra viene crucifixión. Clavaban las muñecas de las manos de la víctima a la cruz. Ellos separaban los metacardios poniendo el clavo aquí en medio, no en la palma de la mano, sino en la muñeca para que no se cayera de la cruz. Trataban de golpear el nervio en medio para transmitir el dolor por todo el cuerpo hasta el torso. Penetraban esos clavos a través de sus nervios y lo crucificaban con sus manos en un ángulo de 90 grados. Pero cuando el cuerpo caía, sus brazos quedaban en un ángulo de 60 grados. Sus pies a la vez clavados a la cruz, su peso caía sobre el pecho. Y la persona crucificada comenzaba a respirar con dificultad. Por lo tanto, para poder respirar, la víctima tenía que alzar su cuerpo. Pero para hacerlo tenía que empujar sobre los clavos que atravesaban sus pies. La persona se encontraba entre la lucha de respirar y el agobiante dolor. Y allí nacían las náuseas, traumas, y había un intenso dolor en cada nervio convertido en un conducto para tal tormento. El individuo permanecía largo tiempo agonizando hasta tener una muerte atroz.
permanecía colgado en la cruz, bajo el sol ardiente, hasta que perdió las fuerzas. Y continuando en el versículo 22, versículo 14 y versículo 15, dijo: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Allí permaneció colgado, como un espectáculo ante los hombres. El peso de su cuerpo era sostenido por sus pies, hasta que los clavos desgarraban sus delicados nervios. Entonces la carga dolorosa pasó a sus manos y las desgarró, siendo éstas una parte tan sensible de su cuerpo. Las heridas en sus manos y sus pies lo paralizaron de dolor. ¡Qué horrible habrá sido el tormento causado por los clavos que desgarraron el delicado tejido de sus manos y sus pies! Ahora, todo su cuerpo sufría un terrible tormento. Mientras tanto, sus enemigos permanecían a su alrededor, señalándolo con desprecio, burlándose de él y de sus oraciones o súplicas, y deleitándose de sus sufrimientos. Él dijo en la cruz: tengo sed. Y le dieron vinagre, una muestra clara de que estaba sufriendo en su cuerpo. Al mismo tiempo él dijo: consumado es. Había soportado el máximo sufrimiento y dado evidencia plena de la justicia divina. Luego entonces entregó su espíritu. Mi amado piadoso, Cristo pasó por estos tormentos por causa de nuestra rebelión. No solo para perdonar nuestros pecados pasados, sino también presentes y futuros. Solo debes creer que Él soportó la cruz en tu lugar y recibirás hoy mismo el perdón de tus pecados cometidos en tu condición de piadoso. Todos los grandes predicadores han tratado de explicar los sufrimientos del Señor Jesucristo de la forma más exacta posible. Pero ellos han tenido que reconocer que no hay lenguaje humano y quizás ni angelical que pueda describir con exactitud los sufrimientos del bendito Cordero de Dios. Asimismo yo jamás he pretendido que estas palabras describan plenamente sus sufrimientos, pero sí creo que son suficientes para convencer a un pecador de la necesidad de Cristo para su salvación, y a ti, mi amado hermano piadoso, que a través de la dolorosa llaga del Redentor, puedes tú hoy buscar nuevamente la reconciliación con Dios a través de su cruz. Segundo, en cuanto al sufrimiento del alma de Cristo. Si es imposible describir los sufrimientos corporales de Cristo, cuánto más es imposible describir el misterio de los sufrimientos de su alma. Sin embargo, para ayudarle a su reconciliación y restauración con Dios, permítanme decirles, aunque con palabras sencillas, algo al respecto de esto.
Al principio dijimos que sudó gotas de sangre. Eso fue una manifestación externa de un corazón o un alma derramando a la superficie su vida a través de la terrible tristeza que dominaba su espíritu. Jesús dijo en San Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. La traición de Judas y la deserción de los 12 discípulos entristecieron a nuestro Señor. Pero el peso de nuestro pecado fue la verdadera presión sobre su corazón. Ningún lenguaje podrá jamás explicar la agonía de su pasión. Pero esto también significa que sus sufrimientos del alma fueron extremadamente grandes e infinitos. Qué poco podemos entonces concebir del sufrimiento de su pasión. Cuando estaba clavado en la cruz, soportó lo que ningún mártir ha sufrido. Ante la muerte, los mártires han sido tan sustentados por Dios que han podido regocijarse aún en medio del dolor. E incluso ver por espejismo divino a Cristo, como Esteban, cuando era apedreado. Lucas dice en Hechos, capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta ha sido la experiencia de muchos santos en el martirio. Pero el Padre escondió su rostro de él y le permitió experimentar su ausencia y excomunión por nuestros pecados. Le permitió que nuestro Redentor sufriera tanto que exclamó en San Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el clamor más amargo de todos, la muestra más viva de su inmenso dolor. Pero era necesario que padeciese este dolor del alma, porque Dios no soporta el pecado y en ese momento a Cristo por nosotros lo hizo pecado. Lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:21. El alma del gran sustituto divino sufrió el horror de la agonía en lugar de dejarnos que nosotros sufriéramos el horror del infierno al cual estábamos destinados los pecadores. Si Él no hubiese tomado sobre sí nuestros pecados y maldición que nos correspondía a nosotros. Pues Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice, escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero, ¿quién sabe lo que significa esa maldición? Ningún hombre de Dios puede explicarlo con plenitud. Pero acertadamente podemos afirmar el remedio para nuestros pecados se encuentra en el sufrimiento sustituto de nuestro Señor Jesucristo y en sus heridas. Nuestro Señor sufrió esta llaga por nosotros. Nos preguntamos, ¿hay algo que debamos hacer para quitar la culpa del pecado? ¿Hay algo en que nosotros podamos contribuir o añadir para que efectivamente sean perdonados nuestros pecados?
La respuesta es, no hay nada que debamos hacer. Jesús dijo, consumado es, que significa la deuda del pecador ha sido cancelada. Por las heridas de Jesús somos sanos. Él llevó todas las heridas y no nos ha dejado ninguna para que nosotros la llevásemos. Él hizo todo el trabajo y le quedó con excelencia. Pero ¿debemos de creer en Él? Sí, debemos de creerle. Si decimos que cierto bálsamo cura, no negamos que necesitamos una venda para aplicarla a la herida. La fe es la venda que une nuestra reconciliación en Cristo con la herida de nuestro pecado. La venda no cura, el bálsamo es lo que cura. Así que la fe nos sana. La expiación de Cristo es lo que nos cura. La fe es solamente un medio para recibir el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús para nuestra salvación. Ahora tal vez alguien pregunte, ¿pero debemos arrepentirnos? Ciertamente debemos, porque el arrepentimiento es la primera señal de que hemos sido sanados. Pero son las heridas de Jesús las que nos sanan y no nuestro arrepentimiento. Cuando aplicamos sus heridas a nuestro corazón, produce arrepentimiento. Aborrecemos el pecado porque causó el sufrimiento de Jesús. Cuando sabiamente confiamos que Jesús ha sufrido por nosotros, descubrimos que Dios nunca nos castigará por el pecado por el cual Cristo murió. Su justicia no permitirá que la deuda sea pagada primero por el garante, es decir, Cristo, y luego por el deudor. La justicia no puede permitir doble pago. Si Cristo, nuestro garante, ha cargado con la culpa, entonces nosotros no podemos llevarla. Al aceptar que Cristo sufrió por nosotros, aceptamos una cancelación completa de nuestra culpa. Hemos sido condenados en Cristo, por tanto ya no hay condenación en nosotros. Esta es la base de la seguridad que tiene el pecador que cree en Jesús. Vivimos porque Jesús murió en nuestro lugar. Somos aceptados en la presencia de Dios el Padre porque Jesús es aceptado. Y quienes acepten este acto sustitutivo de Jesús son libres de culpa. Nadie puede acusarnos, ni el diablo, ni nuestra conciencia. Sorpréndanse aún más de esto, ni la justicia divina. Somos completamente libres. Oh hombre piadoso, ¿quieres aceptar que Jesús ocupó tu lugar? Si lo aceptas, eres libre de culpa. ¿Cuál culpa? Lo hemos estado estudiando. Si no has vivido bajo el correcto conocimiento de Dios, si no has vivido íntegramente, si no has amado a Cristo sobre todas las cosas, si no has sido un hombre de oración, de fe, un esposo como Cristo, un padre que ha buscado la conversión de sus hijos, etc. Pero si hoy lo reconoces y te arrepientes de corazón y renuevas tu compromiso con Dios, ten seguridad que por la llaga de Cristo eres curado. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu Santo Espíritu nos has llevado, aún como creyentes,
de regreso a meditar en la obra gloriosa y victoriosa de la cruz. Pues la cruz del Señor Jesús no solo es una introducción al cristianismo, no es solo la A, la C y la B del cristianismo, sino que completamente la cruz de Cristo es para todo lo largo de nuestra vida cristiana. Como hombres piadosos, permítenos, Señor, que si hemos pecado, faltado en nuestros deberes, responsabilidades, hoy con toda sinceridad del corazón, siendo convencidos por el Espíritu Santo al meditar en la cruz de Cristo, nos arrepintamos de nuestros pecados. Y hoy, Padre amado, por tu voluntad y gracia, nos restaures. Y hoy mismo comencemos nosotros a vivir piadosamente. En Cristo Jesús te lo pido, te lo imploro. Amén.